Al vendedor le da miedo preguntarle al cliente, ¿cuánto le cobran hoy? No, es que mira, ¿cómo le voy a preguntar? Pregúntale, ¿cuánto pagas hoy? ¿Qué te dan hoy? ¿Cuánto pagas hoy? Porque mira, costo-beneficio, claro. yo sin ningún compromiso, yo puedo hacerte una revisión de tu programa actual, puedo ver si te mejoro prestaciones, si te puedo mejorar el precio para que rentabilices más con un producto más tangible, un producto diferenciador, y ganamos los dos. ¿Y cuánto te cuesta? O si te da miedo preguntar cuánto te cuesta, ¿cuál es ese precio target, ese rango target que tienes para un producto nuevo? Preguntemos. Insisto, te lo dirán. Yo he tenido experiencias, Marvin, muchas veces, y me han pasado de verdad, donde yo voy con una expectativa de precio X para un cliente. Mira, en mi cabeza, estoy pensando en voz alta con la audiencia, en mi cabeza le voy a cobrar 5. Y resulta que cuando dejo hablar al cliente me dice, es que yo estoy dispuesto hasta pagar 10. Bienvenidos a Soy Mente de Líder, tu podcast de crecimiento y desarrollo personal. Y la verdad es que en esta temporada de ventas hemos tenido algunos temas muy interesantes. Hoy tampoco es la excepción. Hemos llegado a nuestro episodio número 48 y con esto estamos terminando nuestra temporada de ventas. Vienen sorpresas ahí en nuestra próxima temporada respecto del liderazgo y esperamos que también sea contenido que te ayude a desarrollar todo ese potencial que tú tienes. Hoy nuestro tema se llama las mejores armas de un vendedor. Y en estos tiempos donde la globalización, la tecnología, la evolución, la inteligencia artificial ha llegado a niveles súper avanzados, no podemos descartar muchas herramientas o muchas armas que un vendedor necesita. Y para eso, nuevamente el día de hoy nos acompaña un buen amigo, ya tú lo conoces, probablemente si has escuchado los episodios anteriores. Mario Chamberlain es una persona con una experiencia en ventas de más de 25 años en desarrollo comercial en empresas transnacionales y también con diferentes títulos académicos, posgrados en negocios, dirección de empresas y pues una vasta experiencia en el tema de ventas y negocios. Así que bienvenido, Mario, y estamos acá nuevamente compartiendo, disfrutando. Y las mejores armas de un vendedor. ¿Cómo te imaginas eso? Casi que un tipo Robocop saliendo ahí a vender o un Rambo en ventas. ¿Cómo lo ves? Primero, Marvin, siempre agradecido a hablar de temas tan apasionantes como lo que tiene que ver con las ventas. Voy a empezar con una pregunta que muchas veces nos hacemos y hemos escuchado. ¿El vendedor nace o se hace? Porque creo que tiene que empezar por ahí. ¿El vendedor nace o se hace? Hay características que se traen. El ser extrovertido, aunque los que son introvertidos no digan, ya no podré trabajar en ventas. No, los estilos son los estilos. Pero tiene que ser una persona extrovertida, tiene que ser una persona que se va a pulir en el camino, y creo que aquí es donde nos va a aplicar muy bien esas armas del vendedor para pulir a ese vendedor. ¿Cómo me diferencio de todos los demás y cómo hago que mi marca como persona sea única? Entonces creo que es un tema muy interesante, muy apasionante. Claro. Y hay muchas técnicas. Sí, yo creo que mencionabas algo que muchas veces nosotros podemos tener ese choque, decir un vendedor debería de ser extrovertido. Y sí, me parece que debería de ser la lógica, decir, bueno, yo un tipo tranquilo, callado, reservado, creo que no lo quisiera en mi equipo. Pero ¿qué tal si tu producto necesita mucho de saber escuchar? Y entonces por eso la parte de las técnicas es importante. Hoy las técnicas de venta no solo se trata de una buena charla, ¿verdad? Hay quienes, bueno, yo tenía un buen amigo que tenía, aquí decimos nosotros, muy buena casaca, ¿verdad? Muy buen rollo. ¿Cómo le dicen en Costa Rica? Igual... Paja. Ellos le dicen paja, mucho cuento, mucho rollo. Entonces, de alguna manera, una buena comunicación verbal es importante, pero también se requiere de estructura. Entonces, dentro de eso, a través de los años, yo mencionaba un poco que hoy la inteligencia artificial ha desarrollado muchas cosas, la globalización y demás, pero hay muchas técnicas que nosotros podríamos hoy mencionar y creo que eso lo podríamos compartir acá,
¿qué técnicas de ventas crees que podemos utilizar para ser mejores vendedores? Pues tenemos acá diferentes opciones, las podemos ir sacando para conversar un poquito de ellas, pero me gustaría escuchar un poco sobre tu experiencia, cuáles técnicas o armas has podido utilizar en el tiempo y qué te ha funcionado de mejor manera, en qué momentos, ¿verdad? Mira, hay varios tips. Antes de tal vez entrar en detalle quizás de las herramientas, porque al final las herramientas y las técnicas es igual que los modelos. Hay de estilos y a uno les puede encajar mejor que otros. Algo que yo siempre predico y se lo digo a mis equipos, a mis amigos y a todos, el secreto está en el detalle. Y quiero que empecemos por esa frase. El secreto está en el detalle, en lo laboral y en lo personal. El secreto está en el detalle, va acompañado de la preparación. Es decir, un buen vendedor tiene que conocer su entorno, tiene que conocer el mercado, tiene que conocer la competencia, tiene que conocer su cliente, su empresa, a sí mismo. Es decir, hay muchas variables que tiene que considerar un buen vendedor. Hablabas el tema de la plática, es muy importante porque hay que saber llevar una plática sin caer en la charlatanería. Pero yo muchas veces le digo a mi esposa que una de las mayores inversiones que he hecho son las horas de Netflix y documentales que tengo. Es decir, tenemos que conocer un poquito de todo. Tienes que saber hablar un poco de deporte, tienes que saber hablar, ¿por qué no?, de política, de películas, de gustos, de cosas, porque ahí ganas la atención de tu contraparte. Y luego viene algo muy importante. Y esto, apréndanselo todos, por favor, porque suena sencillo y muchas veces es muy difícil de aplicar. Un buen vendedor tiene que saber preguntar, pero tiene que saber cerrar la boca y escuchar. Es decir, ¿y cuántos no conocemos vendedores de esos tipos que te hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no te dejan expresarte? Entonces, un buen vendedor tiene que saber, habiendo preparado su reunión con todas estas variables que hablamos de entorno, mercado, competencia, etcétera, etcétera, tiene que saber preguntar, hacer silencio. Y ahí está la clave, porque muchas veces tu contraparte te va a contar las cosas que necesitas escuchar, para que a partir de ahí, con una herramienta de ventas, puedas obtener el resultado que esperas. Hay una historia, ahora que mencionas eso, pues tengo también, digamos, muchos años de estar en ventas y trabajar con diferentes vendedores también, pero tenía un amigo particular que me sorprendía siempre que visitábamos clientes. A veces cuando te sentías desanimado en ventas, decía, bueno, Mario, venite conmigo o yo te acompaño en tus ventas para escuchar tu script y todo tu speech de ventas y demás. Pero este amigo llegaba con el cliente y le decía, mire, ¿usted conoce la empresa a la cual? Sí, ya la conozco. Y ya solo necesitaban que le entregaras el producto y firmar el contrato. Entonces el tipo ya tenía su speech tan establecido que llegaba y decía, ¿conoce? Sí, conozco, ¿verdad? Mi esposo tiene esto, mi hermana tiene el producto, me interesa. Bueno, le voy a contar de todas maneras porque era su speech, estaba tan estructurado en algo que se le olvidaba también obviar, probablemente lo que mencionas, esa flexibilidad. Está bien tener las estructuras, pero tengo que ser flexible y adaptable según la necesidad. Y creo yo que eso agrega valor. Respecto de eso que tú mencionabas, creo yo que la parte de preguntar, callarse, tener ese tiempo de silencio y saber escuchar, pueden haber diferentes técnicas. El otro día que conversábamos, como bien has mencionado en algunos episodios anteriores, hemos tenido tiempos donde salimos a almorzar, compartimos un poco y me mencionabas de una técnica que te había funcionado mucho, que es la famosa técnica de ventas SPIN. ¿Cómo crees que eso lo podemos aplicar? Y yo voy a hacer nada más un poco de memoria para todos los que nunca la habían escuchado o tal vez la quieren refrescar, que habla sobre situación, problema, implicación y beneficio. Digamos que eso es lo que tiene como característica la técnica SPIN, ¿verdad? Que es lo que tratamos de buscar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esa técnica hoy? ¿Cómo una herramienta nos puede fortalecer a ser mejores vendedores y vender más? Lo que te decía, recapitulando un poco de los episodios anteriores, cuando hablamos de las únicas 3 técnicas de ventas que hay, cuando hablamos del networking. Por cierto, Mario, perdón, que si no han escuchado el episodio de las 3 estrategias infalibles para vender más, súper recomendado para que vayan y escuchen lo que tenías que decir al respecto de eso. Creo que muy importante.
Solo hay 3. Si alguno después identifica otra, que por favor te lo haga saber y me cuentan, pero solo hay 3. Pero esto es muy importante porque el SPIN, yo les decía, hay que saber preguntar y hacer silencio. Y en esta parte de saber preguntar es donde el SPIN llega a darte una radiografía del cliente muchas veces cercana al objetivo de poder dirigir una reunión o una propuesta comercial. Situación, problema, implicación de negocio y beneficio. Y tú le preguntas al cliente. Saber preguntar. ¿Cómo está hoy? ¿Qué tiene hoy? ¿Cómo le va con su empresa partner actual, su proveedor actual, su producto actual, su estrategia comercial actual? ¿Qué pasaría si lo hicieras diferente? ¿Qué pasaría si yo te ayudara a rentabilizar más, a monetizar más de lo que hoy tienes? Y le vas a empezar a crear ese mundo en su cabeza. Él va a empezar a valorar lo que le estás preguntando y la implicación de negocio, porque muchas veces, ¿qué pasaría si? Y él es el que te va, y ahí es donde tienes que saber hacer silencio, porque él es donde te va a empezar a contar. No, mira, yo hoy estoy bien, realmente no necesito otro proveedor, no necesito más productos, estoy bien. Pero cuando ya le empieza a darle vuelta a su cabeza, pero sí, esta palabra, esta frase, pero sí, ¿qué pasaría si? Bueno, no, pero mira, tenés razón, podríamos hacerlo diferente, yo podría vender más. Hoy tengo un problema por esto, hoy tengo un problema porque acá, o coloco mucho y retengo poco, o coloco mucho pero lo que coloco todo se me va, no puedo retener, o no, mira, el producto no es tan atractivo, no tiene mucha usabilidad. Entonces, insisto, cuando tomas esas 3 formas de vender más, le metes metodología, y en esa metodología muchas veces, insisto, esa preparación de conocer a tu cliente, a su entorno, su competencia, tu producto, poder hacer las preguntas correctas. E insisto, lo más importante, hacer silencio, para que sea el cliente el que te cuente. Porque muchas veces, para mí es otro tema tabú muchas veces en las ventas. Al vendedor le da miedo preguntarle al cliente, ¿cuánto le cobran hoy? No, es que mira, ¿cómo le voy a preguntar? Pregúntale, ¿cuánto pagas hoy? ¿Qué te dan hoy? ¿Cuánto pagas hoy? Porque mira, costo-beneficio, claro. yo sin ningún compromiso, yo puedo hacerte una revisión de tu programa actual, puedo ver si te mejoro prestaciones, si te puedo mejorar el precio para que rentabilices más con un producto más tangible, un producto diferenciador, y ganamos los dos. ¿Y cuánto te cuesta? O si te da miedo preguntar cuánto te cuesta, ¿cuál es ese precio target, ese rango target que tienes para un producto nuevo? Preguntemos. Insisto, te lo dirán. Yo he tenido experiencias, Marvin, muchas veces, y me han pasado de verdad, donde yo voy con una expectativa de precio X para un cliente. Mira, en mi cabeza, estoy pensando en voz alta con la audiencia, en mi cabeza le voy a cobrar 5. Y resulta que cuando dejo hablar al cliente me dice, es que yo estoy dispuesto hasta a pagar 10. Ya me cambió todo. Me cambió todo. Cuando yo iba mentalizado en que tenía que convencerlo, en que le iba a cobrar 5 y porque 5 era un muy buen precio. Y él me deja decir que su espectro es hasta 10. Le puedo dar algo todavía mucho mejor de lo que yo llevaba, que va a ser mucho mejor para él, donde vamos a ganar todos. Por escuchar. Porque bien lo decías ahora en la anécdota, muchas veces te están dando la respuesta, o cuando te van a dar la respuesta, uno sigue hablando y hablando y hablando y mataste el momento. Sobrevendiendo cuando no deberías de hacerlo. Claro, entonces, repito, el secreto es saber preguntar y saber escuchar. Eso sí, para saber preguntar hay que prepararse muy bien. Yo creo, Mario, que hay muchas técnicas de venta y muchas herramientas. Creo que no nos alcanzaría el tiempo tal vez para verlas todas hoy, o probablemente significaría un episodio de cada uno de los podcasts de Soy Mente de Líder, pero dentro de ellas están las ventas SPIN, la venta colaborativa, el uso de testimonios positivos, la venta Snap, venta consultiva, la técnica de venta de storytelling, y creo que en esta de cómo contar historias podrías agregar algo, pero te quiero hacer una pregunta porque me llamó la atención una de las cosas que estabas diciendo, y es ¿qué pasaría si cuando hacías este modelo? Creo que hay algo que tal vez nosotros como vendedores no hemos descubierto esa herramienta y es muy importante, y mencionabas la preparación es fundamental, pero la práctica. Y aquí quiero lanzarte la pregunta. ¿Cómo ves la herramienta del role play?
¿verdad? Que cuando como vendedores decimos, bueno, Mario, practiquemos, ¿verdad? Tú eres el cliente tal, vamos a elegir un cliente del perfil tal y tal y tal, y vas a utilizar estas objeciones y yo voy a tratar de debatirlas en este momento. ¿Cómo ves esa herramienta o esa arma para un vendedor? ¿Qué tan aplicable es? Mira, hemos hablado de los estilos. Hablamos de personas extrovertidas, de personas introvertidas. Yo creo que puede existir siempre una metodología como punto de partida que cada vendedor tiene que adaptar a su estilo. Uh-huh. Es decir, yo puedo tener un speech muy apasionante, muy explosivo, porque soy extrovertido. Pero en un roleplay, si le voy a dar ese formato a alguien introvertido, es que lo aniquilo. O viceversa. Alguien puede ser introvertido, puede ser muy en su introversión, puede ser muy directo, muy conciso, muy puntual, y posiblemente me lo da a mí y me aniquila. Es decir, el roleplay es importante, sí, teniendo una metodología de partida que te permita como vendedor adaptar a tu estilo. Eso es muy importante, que lo puedas adaptar a tu estilo. Cada una de las herramientas van a buscar principalmente lograr ventas recurrentes, fidelizar a los clientes, y creo que has mencionado muchas de ellas. Pero, ¿qué nos quedamos como una conclusión final de decir, mira, Marvin, si algo quiero dejarle hoy a toda la audiencia en Soy Mente de Líder, respecto a qué armas deberían de hacer, cómo las deberían de estructurar? ¿Qué mensaje les podrías decir? Miren, de lo que he aprendido de mi experiencia hay N cantidad de técnicas, ¿verdad? Creo que lo has resumido en este episodio, pero un mensaje final sobre las mejores armas que tú has utilizado y te han funcionado. Mira, el saber escuchar, el saber preguntar, que ya lo hablamos. Y creo que otra muy importante, lo mencionaste vos, es contar historias. Es decir, no hagamos una presentación de memoria a un cliente. No, contémosla como una historia. Enamoremos al cliente, cautivémoslo, logremos ganarnos su atención. Y aquí es muy fácil porque mira, a un amigo le sucedió que, o te voy a contar algo que a mí me ocurrió una vez. Entonces, cuando contamos una historia, la hacemos personal, es donde empiezas a meterte en la cabeza de tu contraparte y le empiezas a sumar el qué pasaría si o si hubiera acá, y le estás vendiendo, le estás contando una historia, le estás creando una historia en su cabeza, que al final es lo que quieres, que la historia que le estás contando, él la tenga en su cabeza, y a partir de ahí manejar el negocio como quieras. Como te parece mejor y conveniente para todos. Bueno, hemos llegado al cierre de este episodio y la verdad es que hemos aprendido. De lo que yo me llevo es que debemos de prepararnos, ¿verdad? En cada una de las técnicas, en cada una de las habilidades que nosotros podemos tener. Gracias, Mario, por estar compartiendo con nosotros toda esa experiencia, y creo que no importa cuál sea la técnica que tú utilices, siempre y cuando te prepares y conozcas a tu cliente, va a ser mucho mejor. Y dentro de esto te recomiendo vayas a escuchar el episodio de anterior, que hablamos sobre cómo generar un proceso de construcción de relaciones, que es el modelo de cómo desarrollar networking. Todo vendedor debe saber de networking, y el episodio donde hablamos también sobre las 3 estrategias infalibles para vender más. Así es que esperamos que este contenido haya sido interesante para ti. Nos vemos en el próximo episodio, y no olvides seguir nuestras redes y nuestros canales en Spotify y YouTube de Soy Mente de Líder. Te mando un fuerte abrazo.